Es estúpido. Simplemente se escapó. Gato malo. Mi sobrino, Jacob, de hecho se rió cuando lo dijo. Mi hijo de 10 años, Lucas, no. Se quedó en medio de nuestra sala, apretando el collar azul de Orión con ambas manos. Su rostro se descompuso tan rápido que apenas tuve tiempo de alcanzarlo antes de que las lágrimas brotaran. No, susurró Lucas. Él no se escapa. Nunca se escapa. Eso era cierto. Orión era un men con plateado ahumado de 3 años, de casi 18 libras de pelo, actitud y lealtad ridícula. Dormía a los pies de la cama de Lucas todas las noches. Cuando Lucas tenía pesadillas, Orión se subía a su pecho. Cuando Lucas llegaba a casa llorando después de ser acosado en la escuela, Orión lo seguía de una habitación a otra hasta que volvía a sonreír. Ese gato amaba a mi hijo, y mi hijo lo amaba más que a nada. Me volví hacia Jacob. ¿Qué quieres decir con que lo sacaste? Jacob se encogió de hombros. Tenía 19 años, no 9. Quería tomar algunas fotos. Parecía aburrido. Sacaste a mi gato de interior sin preguntar. Es un gato, tía Emily. Mi hermano, Daniel, estaba apoyado en la encimera de mi cocina comiendo papas fritas de una bolsa que yo había comprado. Puso los ojos en blanco. Oh, Dios mío, Emily. Es solo un gato. Cómprale uno nuevo a Lucas o algo. ¿Qué más da? Lucas hizo un sonido a mi lado que nunca olvidaré. No exactamente un llanto, más bien algo dentro de él se había roto. Quería gritar. En cambio, me arrodillé frente a mi hijo. Lo vamos a encontrar. Jacob resopló. Si quisiera volver, lo haría. Lo miré a él, luego a Daniel, luego a mi madre, que había estado sentada en silencio en la mesa de la cocina todo el tiempo, y de repente encontré el patrón de mi mantel fascinante. Nadie se disculpó. Nadie ofreció buscar. Nadie siquiera parecía preocupado. Eso debería haberme dicho todo. Agarré mis llaves. Durante las siguientes 3 horas, Lucas y yo condujimos por la mitad de Wooster. Burncoat Street, carreteras secundarias, estacionamientos, patios traseros. Llamé a refugios. Publiqué en grupos de vecinos. Caminé agitando el recipiente de golosinas de Orión hasta que me dolió el brazo. Nada. Luego, sentada en mi coche frente a una gasolinera, abrí mi teléfono y comencé a revisar los anuncios locales, Facebook Marketplace, Craigslist, páginas de mascotas perdidas y, finalmente, eBay. Ni siquiera sé por qué lo revisé. Tal vez el instinto, tal vez la ira. Tal vez porque una parte de mí había dejado de creer la historia de Jacob. Y ahí estaba, mi gato. El Orión de mi hijo. Mismo pelaje plateado, misma mancha blanca debajo de la barbilla, la misma pequeña muesca en su oreja izquierda de cuando era un gatito. El precio de venta era de $3.400. Mencón de raza pura, joven, sano, hermoso, raro plateado ahumado, solo recogida local. Mis manos empezaron a temblar, pero eso no fue lo que más me sorprendió. Miré el perfil del vendedor. 12 años de antigüedad, cientos de ventas completadas, un nombre de usuario que reconocí inmediatamente. El vendedor no era Jacob. Era mi hermano Daniel. Y de repente, entendí por qué nadie había estado buscando a Orión. Ya sabían exactamente dónde estaba. Mi nombre es Emily Garner. Tengo 39 años. Vivo en Worcester, Massachusetts, y trabajo como gerente de nóminas y operaciones para una empresa regional de suministros médicos. Mi vida no es glamurosa. Me levanto a las 6:15. Hago café. Discuto con Lucas sobre si los cereales cuentan como desayuno si solo come los malvaviscos. Conduzco por el tráfico de Worcester, trabajo 8 o 9 horas, llego a casa, cocino la cena, respondo correos electrónicos que no debería responder después del trabajo e intento mantener nuestra pequeña casa en funcionamiento. Soy madre soltera. También soy, aparentemente, la persona que mi familia decidió que existía para resolver cada emergencia financiera que creaban. Empezó pequeño. Mis padres necesitaban $600 para una reparación de calefacción.
Luego mi padre necesitaba un trabajo dental. Luego Daniel perdió su trabajo. Luego Jacob necesitaba una laptop para la escuela. Luego Daniel necesitaba dinero para su camión. Luego mi madre dijo que su factura de impuestos a la propiedad los había tomado por sorpresa. Durante casi 7 años, ayudé, no porque fuera rica, sino porque era confiable. Hay una diferencia. Tenía ahorros porque trabajaba por ellos. Tenía un buen crédito porque pagaba mis facturas. Tenía comida en mi refrigerador porque no gastaba el dinero de la compra en casinos, bares, eventos deportivos o en nuevos aparatos electrónicos cada 6 meses. Pero cada vez que decía eso, mi padre, Robert, se reía. Siempre has sido tacaña con el dinero, Emily. Qué gracioso. Nadie pensó que era tacaña cuando lo necesitaban. Una vez pagué el alquiler de Daniel durante 3 meses después de que lo despidieran. $5.400. Les dijo a todos que papá lo había ayudado. Pagué el depósito de la Universidad Comunitaria de Jacob, $2.100. Jacob publicó en línea agradeciendo a sus padres por siempre apoyar sus sueños. Cuando el horno de mis padres se estropeó durante una ola de frío en enero, pagué $7.800 por el reemplazo porque mi madre me llamó llorando. Papá luego le dijo a un tío en Acción de Gracias que él lo había manejado. Lo escuché. No dije nada. Ese fue mi mayor error. Seguía confundiendo el silencio con la paz. Orión llegó a nuestras vidas después de uno de los peores años que Lucas había tenido. Su padre y yo nos habíamos separado y aunque el divorcio no fue feo, seguía siendo un divorcio. Lucas cambió de escuela. Se volvió callado. Dejó de invitar a amigos a casa. Luego, una tarde, su maestra llamó porque otro niño se había burlado de él por llorar durante el recreo. Esa noche, Lucas se sentó en el borde de su cama y me preguntó, «Mamá, ¿por qué todos se van?» Hay preguntas que los niños hacen que te reorganizan. Esa fue una de ellas. Unos meses después, encontré un criador de Maine registrado en el oeste de Massachusetts. Siempre me había encantado la raza. Grandes, amables, inteligentes, caros. Ahorré durante meses. Cuando traje a Orión a casa, Lucas se sentó en el suelo durante 2 horas mientras este pequeño gatito plateado se metía en su regazo y se dormía. A partir de esa noche, fueron inseparables. Mi familia sabía lo que Orión significaba para él. Eso importa porque luego intentaron afirmar que no lo sabían. Jacob especialmente lo sabía. Ya había bromeado antes sobre cuánto valía Orión. La primera vez fue en Navidad. Estaba sosteniendo a Orión y dijo, «Maldición, tía Emily. Esto cuesta más que mi coche». Me reí. Entonces bájalo antes de que se te caiga. ¿Cuánto? Suficiente. Daniel se acercó. ¿En serio? ¿Cuánto pagaste? Les dije que no recordaba exactamente. Eso fue una mentira. $2.850 más vacunas, registro, suministros, seguro y todo lo demás. Mi padre silbó, $3.000 por un gato. Siempre tuviste más dinero que sentido común. Luego, 3 meses antes de que Orión se escapara, Daniel preguntó si los gatos de raza pura podían revenderse. Lo recuerdo porque la pregunta me irritó. No, quiero decir, obviamente pueden. No es mercancía, Daniel. Se rió. Relájate. Lo olvidé. No debería haberlo hecho. El día que Orión desapareció, había accedido a dejar que Jacob viniera porque su coche supuestamente estaba en el taller y Daniel le había pedido si podía usar mi wifi para llenar algunas solicitudes de empleo. Yo estaba trabajando desde casa, arriba. Lucas estaba en un programa de robótica el sábado. Alrededor del mediodía, bajé. La puerta trasera estaba abierta. Jacob se había ido. También Orión. 20 minutos después, Jacob regresó solo. Fue entonces cuando comenzó la actuación. Se escapó. ¿Cómo? Abrí la puerta. ¿Por qué? Jacob se encogió de hombros. ¿Fotos? Luego Daniel llegó sospechosamente rápido.
Luego mi madre. Yo no la había llamado. Ese detalle me volvió más tarde. En ese momento, estaba demasiado concentrada en Lucas. Después de encontrar el anuncio de eBay, no llamé a Daniel. No llamé a Jacob. Tomé capturas de pantalla. Cada página, nombre del vendedor, precio, descripción, fotos, área de recogida, historial de la cuenta. Luego abrí una de las imágenes a tamaño completo. Orión estaba sentado en un banco de trabajo gris. Detrás de él había un gabinete de metal rojo. Conocía ese gabinete. Lo compré para Daniel 2 navidades antes. Estaba en su garaje en Auburn. Hice zoom. En el borde de la fotografía había parte de una bolsa de herramientas negra y amarilla. Mía. Daniel la había tomado prestada hace 6 meses y nunca la había devuelto. Sentí frío. No furia. Frío. Porque de repente esto no se trataba de descuido. Era un robo. Y peor, había sido planeado. Creé una nueva cuenta usando una dirección de correo electrónico que ellos no conocían y le envié un mensaje al vendedor. El gato sigue disponible. 3 minutos después. Sí. Amigable con los niños. Mucho. Criado con niños. Eso casi me hizo tirar el teléfono. Criado con mi hijo. Continué. ¿Por qué lo vendes? La respuesta llegó rápidamente. Me mudo. No puedo quedármelo. Luego, mucho interés. $3.400, precio fijo. Pedí un vídeo actual. 5 minutos después, recibí uno. El sótano de Daniel. Orión dentro de una jaula para perros. Estaba paseando, maullando, mirando hacia la puerta. Lo reproduje una vez, y nunca más. Llamé a la policía. Tenía los documentos de compra de Orión, el registro, los registros veterinarios, el número de microchip, fotografías de hace 3 años, y ahora tenía un vídeo de él dentro de la casa de mi hermano. Esa misma tarde, Orión estaba de vuelta con nosotros. No convertiré esa parte en una escena de película. No hubo arrestos dramáticos en mi entrada. Ningún detective derribó una puerta. Mostré lo que tenía. Los oficiales hablaron con Daniel. Su historia cambió 2 veces. Primero dijo que Jacob había encontrado al gato. Luego dijo que pensó que yo le había dado a Orión a Jacob. Luego, de repente, se convirtió en un malentendido. Orión fue devuelto. Eso era todo lo que me importaba esa noche. Cuando Lucas lo vio, se arrodilló. Orión corrió directamente a sus brazos. Lucas enterró su rostro en su pelaje y lloró. Me quedé en mi pasillo mirándolos y decidí algo dentro de mí que debería haber decidido años antes. Nadie que pudiera hacerle eso a mi hijo volvería a depender financieramente de mí. Pero Daniel no había terminado. A la mañana siguiente, publicó en Facebook. Triste cuando el dinero hace que la gente se vuelva contra la familia. Algunas personas se preocupan más por las posesiones caras que por la sangre. Sin nombres. No necesitaba nombres. Mi tía comentó con un emoji de cara triste. Mi prima escribió, la familia antes que las cosas, siempre. Mi padre compartió la publicación. Luego Jacob subió algo peor. Un vídeo corto de la tarde anterior. Lucas llorando. Jacob debió haberlo filmado sin que nos diéramos cuenta. El pie de foto, cuando tu primo rico pierde su gato de diseño, 3 emojis de risa. Ese fue el momento en que la última pizca de culpa me abandonó. Guardé el vídeo. Luego, el chat grupal de la familia explotó. Papá escribió, Emily llamó a la policía a su propio hermano por un gato. Mi madre respondió, por favor, todos, deténganse. Daniel cometió un error. Escribí, él puso en venta mi propiedad por $3.400. Papá respondió, así que lo recuperaste. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Luego mi primo Eric publicó, Emily siempre fue dramática. Hubo reacciones de risa. Personas que me habían prestado dinero se estaban riendo.
Personas a cuyos hijos había llevado a aeropuertos, personas cuyas facturas de electricidad había cubierto, personas que se habían sentado en mi mesa de acción de gracias. Esa tarde, abrí mis registros bancarios y comencé a hacer una lista. El pago del seguro de salud suplementario de mis padres se detuvo. La transferencia automática que les enviaba cada mes se detuvo. El seguro del camión de Daniel, que me había estado reembolsando temporalmente durante los últimos 11 meses, se detuvo. La contribución a la matrícula de Jacob se detuvo. El plan de telefonía celular familiar que todavía estaba a mi nombre porque aparentemente nadie más podía calificar para la tarifa promocional se canceló a partir del final del ciclo de facturación. Luego recordé algo. Un año antes, Daniel había pedido prestado un disco duro externo viejo. Dijo que Jacob lo necesitaba para hacer copias de seguridad de proyectos escolares. Cuando recogí a Orión de la estación de policía, un oficial me entregó una bolsa de compras de plástico que contenía las cosas que Daniel insistió que me pertenecían y quería fuera de su casa. Mi bolsa de herramientas, 2 cajas de almacenamiento y ese disco duro. Casi lo tiré a un armario. En cambio, lo conecté a mi laptop. La mayor parte eran fotos familiares antiguas, documentos fiscales, fotos de bebé de Lucas. Luego noté una carpeta que no había creado. Sí. Dentro había capturas de pantalla, borradores de anuncios, mensajes, fotos de Orión y un archivo de audio. Hice clic en él. La voz de Daniel llenó mi cocina. Sácalo cuando Emily esté arriba. Ponlo en tu coche. No seas estúpido y lo lleves por la calle. Jacob se rió. ¿Y si ella se da cuenta? Ella pensará que se escapó. Luego la voz de mi padre. Mi padre. Robé. 3.000 por esa cosa. Daniel respondió. Tal vez más. La gente es idiota con estas razas. Mi madre dijo algo en voz baja. Subí el volumen. Solo asegúrate de que Lucas no esté allí. Silencio. Luego papá se rió. El chico sobrevivirá. Es un gato. Detuve la grabación. Tuve que sentarme. Mi madre lo sabía. Mi padre lo sabía. Daniel lo planeó. Jacob se llevó a Orión. Y todos ellos se habían quedado dentro de mi casa después, viendo llorar a mi hijo. Fue entonces cuando esto dejó de tratarse de un gato robado. Se convirtió en la factura final de cada año en que había confundido ser útil con ser amada. La cena del 67 cumpleaños de mi madre fue 6 días después. Casi no fui. Luego papá me envió un mensaje de texto. Tu madre quiere que todos estemos juntos. No arruines su cumpleaños por esta tontería. ¿Tonterías? Lo leí 2 veces. Luego respondí, estaré allí. La cena fue en casa de mis padres. Daniel llegó con Jacob. Mi tía Olivia vino, 2 primas. Mi hermana Olivia condujo desde Springfield. Ella era la única persona que no conocía la historia completa porque había pasado años manteniendo distancia de la familia. A las 6:30, todos se sentaron. Mamá había hecho asado de olla. Papá sirvió vino. Daniel actuó como si nada hubiera pasado. Eso fue casi impresionante. Jacob no me miraba. A mitad de la cena, papá levantó su copa. Creo que deberíamos dejar toda esta fealdad atrás. Dejé mi tenedor. ¿Qué fealdad? Frunció el ceño. ¿Sabes a lo que me refiero? No. Dilo. Mamá susurró, Emily. Daniel suspiró. Por el amor de Dios, Emily, recuperaste al gato. Lo miré. Tú lo robaste. Yo no lo robé. Tú lo anunciaste por $3.400. Esa fue idea de Jacob. La cabeza de Jacob se levantó. ¿Qué? Daniel se volvió hacia él al instante. No empieces. Y ahí estaba, la primera grieta. Metí la mano en mi bolso. Puse una copia impresa del anuncio de eBay sobre la mesa, luego otra, luego capturas de pantalla de los mensajes del vendedor.
Luego una imagen fija del vídeo que mostraba a Orión en el sótano de Daniel. Nadie habló. La tía Olivia miró a Daniel. Dijiste que el gato se había metido en tu patio. Casi me reí. ¿Eso es lo que les dijo? La cara de Daniel se tensó. Esto es ridículo. No, dije, ridículo fue que todos ustedes vieran a Lucas llorar mientras sabían exactamente dónde estaba Orión. Mamá se puso de pie. Yo no sabía dónde estaba ese gato. Eso dolió porque incluso después de todo, una parte tonta de mí había esperado que ella dijera la verdad si le daba una última oportunidad. Saqué mi teléfono. Siéntate, mamá. Ella se congeló. Papá golpeó la palma de la mano contra la mesa. No le hables así a tu madre. Lo miré. Quizás quieras sentarte tú también. Le di al play. La voz de Daniel salió primero. Sácalo cuando Emily esté arriba. Nadie se movió. Luego Jacob. ¿Y si ella se da cuenta? Luego Daniel. Ella pensará que se escapó. Mi hermana Olivia se volvió lentamente hacia él. ¿Qué diablos? El audio continuó, la voz de mi padre. 3.000 por esa cosa. Luego mi madre. Solo asegúrate de que Lucas no esté allí. Mamá agarró el borde de la mesa. Eso está fuera de contexto. Detuve la grabación. ¿Qué contexto hace que esa frase sea mejor? Su boca se abrió. No salió nada. Papá se levantó tan rápido que su silla raspó hacia atrás. ¿Nos grabaste ilegalmente? No. Señalé el disco duro que estaba junto a mi bolso. ¿Se grabaron ustedes mismos? Daniel lo miró fijamente, luego a Jacob. Jacob se puso blanco. Entendí inmediatamente. Dejaste los archivos en mi disco duro, susurró Jacob. Papá me dijo que hiciera copias de seguridad. Daniel explotó. ¡Idiota! Ahí estaba. No, eso es falso. No, no lo hicimos. ¡Idiota! La tía Olivia apartó su plato. ¡Oh, Dios mío! Papá empezó a gritar. Esta familia no ventila asuntos privados. De hecho, sonreí. Publicaste a mi hijo llorando en Facebook. Ese fue Jacob. Tú compartiste la publicación de Daniel. Silencio. Olivia miró a mamá. Todos sabían. Mamá empezó a llorar. No a disculparse. A llorar. Había facturas. Daniel estaba en problemas. Sentí que algo dentro de mí se asentaba. Finalmente, la verdad. ¿Cuánto? Nadie respondió. ¿Cuánto dinero debía Daniel? Jacob habló. 3.200. Daniel chasqueó. Cállate. Me volví hacia él. ¿Por qué? Jacob parecía aterrorizado. Entonces alguien detrás de mí respondió, apuestas deportivas. Todos se giraron. Un hombre estaba de pie en la puerta entre el comedor y el pasillo. Se llamaba Alex, ex socio de Daniel. Lo había invitado. Daniel se puso de pie. Tienes que estar bromeando. Alex lo ignoró. Miró a mi padre. Daniel también me debía dinero. Casi $12.000. La cara de papá cambió. Alex continuó. Él me dijo que Emily lo cubriría eventualmente porque ella siempre lo cubre todo. La habitación volvió a quedar en silencio. Miré a Daniel. Planeaste vender a Orión porque te faltaban $3.200. Él me señaló. ¿Tú tienes dinero? Ahí estaba. Toda la enfermedad en 3 palabras. Tú tienes dinero. Como si ganar dinero significara que se lo debía a él. Como si ahorrar significara que él podía robar. Como si el corazón de mi hijo fuera una garantía. Me incliné hacia adelante. Podrías haberme preguntado. Hubieras dicho que no. Sí. Se rió amargamente. Exactamente. No,
Daniel. Escucha con atención. Sabías que diría que no, así que me robaste en su lugar. Papá intervino. Tomó una mala decisión. Me volví hacia él. Tú lo ayudaste. Yo no toqué al gato. Tú sabías que eso es diferente. No. Mi voz estaba tranquila ahora. Esa es la frase que todos ustedes han usado toda mi vida. No tomaron el dinero. Simplemente se beneficiaron de él. No dijeron la mentira. Simplemente la repitieron. No me humillaron. Simplemente se rieron. No robaron a Orión. Simplemente se quedaron en mi cocina mientras Lucas lloraba y protegieron a las personas que lo hicieron. Mamá estaba llorando abiertamente. Emily, por favor. La miré. No. Esa palabra se sintió mejor que cada cheque que había escrito. Abrí otra carpeta. Extractos bancarios, transferencias, recibos, 7 años de apoyo financiero. Deslicé copias por la mesa. Dado que papá aparentemente cree que esto es un asunto familiar privado, hablemos de asuntos familiares. Papá miró hacia abajo. Horno $7.800. Mamá dejó de llorar. Alquiler de Daniel $5.400. Daniel apartó la mirada. Matrícula y laptop de Jacob, $3.650. Jacob tragó. Impuestos a la propiedad $4.920. Papá se sentó de nuevo. Seguro de camión $2.760. Miré alrededor de la mesa. Trabajos dentales de emergencia, comestibles, teléfonos celulares, facturas de servicios públicos, reparaciones de coches, billetes de avión. Luego les di el total. Durante 7 años, di o pagué $63.418 para esta familia. Nadie se reía ahora. Miré a Jacob. Llamaste, rico, a mi hijo mientras lloraba porque le compré una cosa con mi propio dinero. Jacob susurró, lo siento. No, lo sientes porque te atraparon. Daniel se levantó de nuevo. ¿De verdad vas a destruir esta familia por un gato? Esa fue la frase. La que había estado esperando. Yo también me levanté. No, Daniel. Tú destruiste esta familia por $3.400. Me miró fijamente. Continué. Pusiste un precio a algo que mi hijo amaba, lo robaste, mentiste al respecto, te burlaste de él mientras lloraba y luego lo pusiste a la venta. No perdiste un gato. Toqué el anuncio. Vendiste tu relación conmigo por $3.400. Nadie habló. Miré a mis padres. Todos los pagos automáticos están detenidos. Mamá jadeó. La cara de papá se puso roja. ¿Qué? ¿Me oíste? No puedes hacer eso. Ya lo hice. Mamá se acercó a mí. Emily, nuestro seguro es tuyo. Los impuestos tuyos. La voz de papá se elevó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Olivia de hecho se rió. Una risa corta y sorprendida. Papá se volvió hacia ella. ¿Qué es gracioso? Olivia negó con la cabeza. Elegiste la frase equivocada. Luego miró alrededor de la mesa. Ustedes han pasado 15 años tratando a Emily como un fondo de emergencia. Papá le dijo que no se metiera. Olivia se puso de pie. No, me mantuve al margen durante años. Por eso lo hicieron. Luego me miró. Lo siento. Fue la primera disculpa que alguien me había dado esa semana que no contenía la palabra pero. Cogí mi bolso. Mamá me agarró la muñeca. Por favor, no te vayas así. Le quité la mano. ¿Cómo debería irme? Lloró más fuerte. Seguimos siendo tu familia. La miré. No, son personas con las que estoy relacionada. Luego me volví hacia Jacob. Si alguna vez vuelves a mi propiedad, te trataré como a cualquier otra persona que anteriormente robó de mi casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
No sentí nada. Daniel me llamó cruel. Papá me llamó desagradecida. Mamá rogó. Salí de todos modos. Y por primera vez en mi vida, no me di la vuelta para ver si me seguían. La reacción empezó antes de que regresara a Wooster. Papá publicó primero. Aparentemente, estaba abandonando a mis padres ancianos. Daniel afirmó que había manipulado pruebas. Jacob publicó que había cometido un error inocente y que yo estaba tratando de arruinarle la vida. Mamá escribió uno de esos párrafos vagos en Facebook sobre el perdón. Luego, los parientes comenzaron a llamar. No contesté. Para el lunes por la mañana, mi tía había dejado 3 mensajes de voz. Una prima dijo que debería pensar en la presión arterial de papá. Otra preguntó si al menos podía seguir pagando el seguro suplementario de mis padres hasta que todos se calmaran. Esa frase casi me impresionó. No, ¿estás bien? No, ¿cómo está Lucas? No, ¿cómo está Orión? Solo, puedes seguir pagando. Bloqueé el número. Luego hice algo que solía odiar hacer. Lo hice público, no por venganza, porque ellos ya lo habían hecho público. Publiqué una declaración, sin insultos, sin música dramática, sin gritos. Adjunté las capturas de pantalla de eBay, las fotografías del anuncio, el número de incidente policial, el registro de Orión que demostraba la propiedad, la captura de pantalla del chat familiar burlándose de Lucas, y una pequeña parte del audio. Escribí, mi familia ha afirmado públicamente que terminé el contacto por un gato. Eso es inexacto. Mi hermano y mi sobrino sacaron el gato de mi hijo de mi casa sin permiso, lo ocultaron, lo anunciaron por $3.400, y le dijeron a mi hijo de 10 años que el animal se había escapado. Otros miembros de mi familia sabían del plan. Cuando se recuperó el gato, se burlaron públicamente de la angustia de mi hijo. Por lo tanto, he terminado tanto el apoyo financiero como el contacto personal. No debatiré esto más. Luego desactivé los comentarios. El efecto fue inmediato. Daniel borró sus publicaciones. Jacob borró el vídeo. Papá no borró nada. Se mantuvo firme. Eso duró aproximadamente 6 horas. Luego Alex publicó. No mencionó a Orión. Simplemente escribió que Daniel le debía dinero y que había hablado repetidamente de Emily como alguien que podía cubrir las cosas. Eso cambió la conversación. Las personas que me habían estado llamando dramática de repente se quedaron muy calladas. Una semana después, Jacob me envió un correo electrónico. 3 páginas. Culpó a Daniel. Culpó al juego. Culpó a la presión. Culpó a tener 19 años. Cerca del final, finalmente escribió, sabía que Lucas se sentiría herido, pero papá dijo que lo superaría. Esa frase fue la única parte que guardé. No porque quisiera venganza. Porque nunca más quise dejar que la nostalgia reescribiera la realidad. Mi madre empezó a llamar desde números desconocidos. Cambié mi número. Mi padre envió una carta certificada acusándome de abandono financiero. Se la di a mi abogado. No había nada ilegal en negarse a pagar las facturas de otro adulto. Ese hecho pareció sorprender a mi familia. La situación de Daniel empeoró. Sin que yo cubriera parte de sus gastos, su seguro de camión caducó. Alex lo demandó por el dinero que le debía. Sus problemas de juego se volvieron difíciles de ocultar. Nada de eso fue mi culpa. Eso era importante para mí entender. Durante años, había estado parada debajo de objetos que caían y me felicitaba por atraparlos. Una vez que me aparté, la gravedad pareció venganza para las personas que habían dependido de mí. Mientras tanto, Lucas también cambió. Durante las primeras semanas, se ponía nervioso cada vez que Orión no estaba en la misma habitación. Así que, hicimos cambios. Cerraduras nuevas, sensores de puerta, una cámara cerca de la entrada trasera. Orión recibió un collar con GPS además de su microchip. Lucas eligió el color verde brillante porque nadie puede fingir que no lo vio. Dijo que le dolía, pero empezó a dormir normalmente de nuevo. Orión volvió a su rutina habitual.
Desayuno a las 6, siesta en el sofá, juzgar a todos desde las escaleras, dormir junto a Lucas. También tomé una decisión sobre mi propia vida. Durante años, había querido iniciar un pequeño negocio de consultoría de nóminas a tiempo parcial. Conocía el trabajo. Las pequeñas empresas constantemente necesitaban ayuda. Pero cada vez que ahorraba lo suficiente para invertir en software, licencias o marketing, alguien de mi familia tenía otra crisis. Así que, nunca empecé hasta ahora. El primer mes después de cortarlos, miré el dinero que normalmente desaparecía en emergencias familiares y lo invertí en mí misma. Emily Garner Soluciones de Nómina comenzó en la mesa de mi comedor con un cliente, luego 3, luego 7. 6 meses después, reduje mis horas en mi trabajo habitual. Un año después, me mudé a una pequeña oficina cerca del centro de Worcester. Nada lujoso. 2 habitaciones, una cafetera, una ventana con vistas a un estacionamiento, pero el nombre en la puerta era mío. Nadie me lo entregó. Nadie podía atribuírselo. Una tarde, mi madre apareció allí. No la había visto en 11 meses. Parecía más pequeña, más vieja. Tenía un sobre. No la invité a entrar. Dijo, tu padre te extraña. No dije nada. Daniel está recibiendo ayuda. Todavía nada. Jacob quiere disculparse en persona. No. Pareció dolida. La gente cambia, Emily. ¿Pueden? Eso pareció darle esperanza. Luego terminé. Pueden cambiar sin tener acceso a mí. Empezó a llorar. Antes, eso me habría destrozado. Esa tarde, no lo hizo. Me entregó el sobre. Dentro había una disculpa escrita a mano. No una buena. Demasiado sobre intenciones, demasiado sobre el estrés, demasiado sobre cómo debería haber hablado. La doblé, la volví a meter, se la entregué. No necesito que expliques por qué miraste. Susurró, soy tu madre. Lo sé. Eso fue todo. ¿Se fue? Volví adentro. Mi siguiente cita estaba esperando. Por una vez, alguien necesitaba algo de mí y realmente me estaba pagando por mi trabajo. Se sintió extrañamente revolucionario. Han pasado casi 2 años. Orión tiene 5 años ahora, sigue siendo enorme, sigue mimado, sigue durmiendo con Lucas. Lucas tiene 12 años y finge que es demasiado mayor para hablarle al gato como un bebé, luego lo carga por la casa como un niño peludo cuando cree que no lo estoy mirando. No hablamos con Daniel. No hablamos con Jacob. Mi padre ocasionalmente envía cartas. No las contesto. Mi madre envía tarjetas de cumpleaños a Lucas. Lo dejo decidir si quiere abrirlas. Hasta ahora, no lo ha hecho. Olivia y yo nos volvimos más cercanas después de todo lo que pasó. Una vez me preguntó si me arrepentía de haber cortado completamente a todos. Lo pensé. Luego le dije la verdad. Lamento cuánto tiempo tardé. Durante años, pensé que ser una buena hija significaba estar disponible. Ser una buena hermana significaba ayudar. Ser exitosa significaba compartir. Y tal vez esas cosas puedan ser ciertas cuando las personas que reciben tu amor entienden que es amor. Mi familia no lo hizo. Trataron la amabilidad como una orden permanente, el dinero como prueba de lealtad, el silencio como permiso. Pensaron que seguiría pagando porque siempre lo había hecho. Pensaron que Lucas superaría a Orión porque se espera que los niños superen lo que los adultos decidan que no importa. Se equivocaron. No me culpo por todos los años que me usaron. Pero sí acepto la responsabilidad por lo que permití después de entender lo que estaba sucediendo. Esa es la diferencia ahora. Ya no soy el contacto de emergencia para adultos que crean sus propias emergencias. Ya no soy el cajero automático de la familia. Ya no soy la mujer a la que humillan y luego paga la cuenta de la cena. El pasado diciembre, Emily Garner Soluciones de Nómina tuvo su mejor trimestre desde que la abrí. Me di un bono, exactamente $3.400, la cantidad que Daniel quería por Orión. Podría haber comprado algo ridículo. En cambio,
Lucas y yo lo donamos a un refugio de animales local. Preguntaron si queríamos que la donación se hiciera en honor a alguien. Lucas me miró. Miré a Orión, que estaba tumbado en el sofá como si fuera dueño de Massachusetts. Sí, dije, en honor a Orión Garner. Unas semanas después, el refugio nos envió una pequeña placa de agradecimiento. Lucas insistió en que la colgara junto a la puerta de mi oficina. Así que ahora, debajo del cartel que dice Emily Garner Soluciones de Nómina, hay otra pequeña placa. Dice, por los animales que son familia, incluso cuando la gente olvida cómo serlo. Papá probablemente lo llamaría dramático. Daniel probablemente lo llamaría mezquino. Jacob incluso podría volver a llamar estúpido a Orión. Pero ninguno de ellos tiene mi nuevo número de teléfono. Ninguno de ellos tiene una llave de mi casa. Ninguno de ellos tiene acceso a mi cuenta bancaria, a mi tiempo, a mi hijo o a mi paz. Y Orión nunca se escapó. Las personas que lo robaron simplemente asumieron que les creería. Ese fue su error final.